Aquí con nosotros en la escuela dominical de los adultos. Queremos dar la bienvenida en esta mañana a todas las amistades que nos visitan por primera o segunda vez. Así que vamos a pedir que levante su mano en esta mañana. Alguien que nos está visitando por primera o segunda vez, o todos somos de casa. Aleluya. Bien, Dios les bendiga al pueblo reunido, a los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión. Quiero saludar a mi cuñado que en esta mañana está con nosotros. Él se llama Rafael Saavedra. Es el señor que está ahí al fondo, vestido de camiseta roja, a la par del hermano Eric. Así que voy a pedir a los varones que se levanten y le saluden. Amén. Dios bendiga a mi cuñado, también a Maylin, su prometida. Dios les bendiga, bienvenidos. Ellos son Iglesia de Dios aquí, Rubén, hermano, nada más que han estado prestaditos, ¿verdad? Por otro lado, pero ya se están congregando con nosotros de nuevo. Dios les bendiga, bienvenido a su casa. Aleluya. Queremos, hermanos, recordarles que hoy estamos con una actividad pro aniversario de la iglesia. Hay una venta, ¿verdad?, de sopa que está siendo elaborada por los jóvenes, y le invitamos para que hoy, después del culto, hermanos, pues en lugar de ir a cocinar a su casita, usted se lleve su sopa, ¿verdad? Y así también colabora para recoger fondos para la celebración del aniversario de nuestra iglesia, que va a ser, hermanos, el domingo 16 de noviembre por la mañana. Anótelo ahí en la agenda de su teléfono, ¿verdad? Grábelo ahí y que se lo recuerde para que ese día no se pierda. Vamos a celebrar el aniversario de nuestra congregación. También, hermanos, recordemos que el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a estar celebrando la kermés. Ustedes podrán observar, ¿verdad?, que ya el andén que está aquí al lado del templo ya está completado el trabajo, ¿verdad? Se hizo un trabajo de componer el piso y tenemos unos compromisos, ¿verdad?, que cumplir en relación al material, a la mano de obra que se utilizó. Entonces, el próximo domingo, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a estar celebrando esa kermés. Va a haber escuela dominical normal, ¿verdad? Pero después de la escuela dominical nos integramos igual, hermanos. Recuerde que podemos participar de tres maneras principales. Primeramente, orando. Amén. ¿Cuánto estamos orando, hermano? Sigamos orando. Amén. Segundo, podemos participar, hermanos, con nuestra mano de obra. Así que usted abóquese con hermana Estelita o con hermana Marilyn y usted le dice: hermana, yo quiero colaborar. Si quiere traer un platillo, cocinar, con su fuerza, con su trabajo, ¿verdad?, la logística. Entonces, hermanos, todos estamos invitados para participar. Y si usted dice: hermano, pues yo estoy un poco ocupado, pero yo voy a venir a consumir y voy a traer a otra persona para que consumamos los platillos, las comidas, los refrescos, ¿verdad? Hay venta de ropa también. Entonces, hermanos, todo esto se hace, hermanos, con el trabajo y el aporte que cada uno de nosotros realiza, porque la obra la hacemos entre todos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle palmas al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Nuestro hermano Pastor Miguel en esta mañana está cumpliendo una visita pastoral a una iglesia de Dios en Tipitapa, y por eso él, ¿verdad?, en esta mañana no está presente. Vamos a orar por él en esta hora. Póngase de pie, hermanos, y también le invito a que busque en su Biblia en la epístola de Judas. Solamente tiene un capítulo, Judas, y vamos a leer versículos 3 y 4 y luego vamos a saltar a los versículos 17 al 19. Gloria a Dios. Primeramente oremos, amén. Presentemos nuestras vidas delante del Señor y también oramos por nuestro hermano pastor. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo que vamos a estar compartiendo
el consejo de tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, presento a los jóvenes, presento, Señor, a los caballeros, a las damas, a los ancianos, Señor, a todos los que estamos congregados en este lugar. También presentamos a nuestros hermanos y amigos que siguen, Señor, esta transmisión a través de las redes sociales. Dios mío, que en esta hora, a través de tu palabra, tú nos edifiques, tú nos hagas reflexionar, Señor, sobre cómo estamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, Señor, en el hogar, en nuestra vida, Señor, como esposos, los que somos esposos, los hijos, cómo están comportándose, Señor. Que esta palabra, Señor, también sirva para que podamos renovar nuestras fuerzas espirituales y seguir adelante, Señor, en el trabajo de tu obra, en el área en el cual tú nos has llamado, Señor. También oramos por nuestro hermano pastor Miguel Hernández. Bendice, Señor, a tu siervo, ahí donde se encuentra él ahora, Señor, ministrando en esa iglesia de Dios en Tipitapa. Ahí, Dios mío, a través de esa palabra que va a ser expuesta por el Señor, bendice al pastor y a la iglesia que está visitando el día de hoy, Señor. También presentamos a su familia para que le bendigas y les guardes, Señor. Levante su mano derecha y por este pueblo, Señor, que hoy nos reunimos también, encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos preciosas y que en esta mañana, Señor, podamos ser edificados, podamos ser instruidos, también redarguidos y reprendidos, Señor, en aquella área, Señor, en nuestra vida que necesitamos cambiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Judas, vamos a leer a partir del versículo 3, leemos la palabra de Dios, versículo 3 y 4, y luego saltamos al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Recuerde que Judas está antes de Apocalipsis, amén. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Saltemos ahora, amados hermanos, al versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, este mes estamos recordando lo que se conoce como la Reforma Protestante. Algunos preguntarán qué tiene que ver esto con nosotros, por qué estos eventos
esta historia de la iglesia es importante para nosotros conocerlo como iglesia de Dios. Algunos habrán escuchado este término, protestante. La iglesia católica suele referirse a nosotros como los hermanos separados o los protestantes, ¿verdad? Como un término a veces hasta en forma de burla, ¿verdad? Pero quiero decirle, amados hermanos, que esto tiene su origen en un evento llamado la Reforma Protestante, que oficialmente, ¿verdad?, se fecha como que inició el 31 de octubre de 1517. Sin embargo, la historia de la Reforma es una historia muy amplia y probablemente puede abarcar alrededor de unos 500 años, 100, 200 años antes de Martín Lutero, que es uno de los principales reformadores de la iglesia cristiana. Existieron otros hermanos, otros líderes que sintieron la necesidad de un cambio que la iglesia cristiana necesitaba. Estos hermanos llamados los prerreformadores, y hay algunos nombres que tal vez usted los va a escuchar el día de hoy por primera vez, pero es importante que nosotros, hermanos, conozcamos esta historia y sepamos cómo es que surgen las iglesias protestantes o las iglesias cristianas evangélicas. Hay una persona, un reformador de nacionalidad francesa llamado Pedro Baldo. Este hermano vivió en el siglo XII. Y este varón, amados hermanos, no era un sacerdote de profesión o de llamamiento. Dicen que él era un comerciante, pero era un comerciante y también predicador, viajero de la palabra. Y oiga bien, qué interesante esto. Este hombre tuvo un deseo de que la Biblia pudiera ser traducida al idioma del pueblo, porque la Biblia, amados hermanos, originalmente fue escrita en hebreo y en griego. Entonces las personas que tenían acceso a leer la Biblia eran muy pocas personas, es decir, todas aquellas que tenían la oportunidad de aprender estos idiomas. Luego también la Biblia fue traducido al latín. Hay una Biblia muy famosa, muy conocida. Cuando usted estudia historia de la Biblia, historia de la iglesia, se va a encontrar con la historia de la Vulgata Latina, una Biblia que fue traducida del hebreo y el griego al latín. Y esta Vulgata Latina es la Biblia que la iglesia cristiana y la iglesia católica utilizaron por muchos años. Ahora, la iglesia católica como tal prohibía, perseguía y quemaba en la hoguera a aquellas personas que se atrevían a traducir la Biblia a los idiomas comunes. Entonces no era algo fácil, amados hermanos, digamos, oponerse o tener el deseo de poder ver la Biblia traducida al idioma del pueblo. En este caso, el reformador Pedro Baldo en Francia inició un movimiento que en la historia de la iglesia cristiana se conoce como el movimiento de los valdenses. También, amados hermanos, la Biblia, la historia de la iglesia menciona a un hombre, a un inglés llamado John Wycliffe, deletreado WYCLID.F. Se lo deletreo porque usted puede ir al internet y puede poner el nombre John o Juan Wycliffe y ahí usted puede leer acerca de la historia de este hombre. Este hombre era un hombre de una familia muy pobre y él decidió, ¿verdad? Y su familia lo empujaron para que él estudiara para ser un sacerdote. Entonces él entró a estudiar para prepararse para ser sacerdote
y se convirtió, amados hermanos, en uno de los teólogos más importantes para la iglesia cristiana. Y también, amados hermanos, se consideró como uno de los reformadores o prerreformadores que impulsó el cambio en la vida de la iglesia. Este hombre, amados hermanos, fue perseguido y fue amenazado por las autoridades católicas de su tiempo. Él vivió entre 1324 y 1384. Solamente vivió aproximadamente unos 60 años. Murió muy joven. Sin embargo, este varón, amados hermanos, tradujo la Biblia del latín a el inglés. A él se le debe ese aporte muy importante. Y todavía hoy en día, amados hermanos, hay un instituto llamado el Instituto Wycliffe, que aglomera o que reúne a muchas personas que se dedican a traducir la Biblia a los diferentes idiomas que todavía no tienen la Biblia, o sea, pueblos que todavía no tienen la Biblia en su idioma. Estaba viendo un dato que aproximadamente hace unos 7 años había alrededor de unas 3.000 lenguas a nivel mundial. Y muchos de esos pueblos, ¿verdad?, que quizás nosotros no los conocemos, hermanos, ni siquiera tienen idioma escrito. Entonces, imagínense la necesidad que hay en muchos pueblos donde todavía no tienen la Biblia en su idioma. Y nosotros teniendo la Biblia ya en nuestro idioma, en el castellano, todavía, amados hermanos, estamos batallando para leerla, para estudiarla y también para predicarla, amados hermanos. Entonces esto nos tiene que llamar a nosotros a una reflexión muy importante. Mire qué interesante. Vamos a ir al pasaje que leímos. Esta epístola de Judas, Judas no es el que traicionó a Jesús. Judas era otro discípulo que tenía el mismo nombre. En algunos de los evangelios aparece como Tadeo, y este varón escribe, oiga bien, y dice algo muy importante. Ya en aquel entonces la iglesia primitiva enfrentaba una crisis espiritual. Dice el versículo 4 de Judas: algunos hombres, oigan bien, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y dice, hombres impíos que convierten, oiga bien, en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Y no solamente convierten en libertinaje la gracia, sino que dice, oiga bien, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la iglesia primitiva, amados hermanos, enfrentó un momento en el cual personas querían pervertir el mensaje de la palabra de Dios. O sea, que esto que estamos viviendo hoy en día en nuestros tiempos, cuando vemos que muchas personas que se autonombran apóstoles, que se autonombran profetas, que se autonombran enviados de Dios, están tergiversando las escrituras. Pero eso no es de hoy solamente. Eso también se produjo en la iglesia primitiva. Personas, oiga bien, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Yo recuerdo hace años atrás un movimiento conocido como los salvos siempre salvos. Y ellos decían, bueno, usted ya aceptó a Jesucristo y ahora usted puede hacer lo que usted quiera porque ya el Señor le perdonó todos sus pecados. Entonces, ¿qué sucede con eso, amados hermanos? Se convierte en libertinaje la gracia del Señor. En la época del apóstol Pablo, algunos decían, hagamos males
para que nos vengan bienes. Y hay personas que tienen ese concepto todavía, porque eso es una forma de pensar del mundo. Bueno, es que Dios nos ama a todos. Es que el Señor murió por todos. Sí, es cierto. Pero esa es una verdad que está a medias. El evangelio, el mensaje del evangelio es un llamamiento al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, amados hermanos, tiene que ver con un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele palmas al Rey de Reyes en esta mañana. Aleluya. Entonces, así como en el pasado, también en la época de estos hombres, de estos reformadores, la iglesia cristiana atravesaba una crisis espiritual. Había corrupción, había falta de piedad. También se promovía la venta de indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro. La iglesia enfrentaba una corrupción muy grande. Había descontento. Dice que los sacerdotes y los líderes católicos de esa época acumulaban excesiva riqueza. Estaba leyendo, escuchando parte de la historia de otro de los reformadores llamado Juan Hus. Este fue un checoslovaco. Y dice que cuando él comenzó a ver todo lo que se estaba dando dentro del clero, dentro de los líderes católicos, él decía, la gente va a la iglesia, pero la gente cuando sale de la iglesia sale más impresionada de ver cómo se visten los sacerdotes, porque ellos vestían túnicas preciosas, se ponían muchas perlas, se ponían oro. Bueno, aquello era, hermano, completamente ostentoso. Entonces la gente salía de la iglesia, salía de los templos, pero no salían hablando de la palabra de Dios, sino que salían impresionados de ver la ostentación y la riqueza material del clero católico. Entonces estos hermanos, estos reformadores de la iglesia, comenzaron, número uno, a escudriñar las escrituras. Y por eso en esta mañana yo quiero hacerle, amados hermanos, a usted un llamado a que sigamos estudiando la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, solamente cuando nosotros nos compenetramos en la palabra de Dios, entonces podemos diferenciar entre lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. A su nombre. También esta práctica de ventas de indulgencias o de perdones se hacía con el propósito de recaudar dinero, y lo que se le prometía a la gente con esa venta de indulgencias, oiga bien, era reducir el tiempo en el purgatorio. Esta es una doctrina católica, amados hermanos, es una doctrina que no tiene sustento bíblico. Porque la doctrina católica enseña que si alguien muere, ¿verdad?, va al purgatorio y ahí va a estar un tiempo purgando o limpiándose de sus pecados para poder ir al cielo. Entonces los sacerdotes le decían a la gente, bueno, usted puede acelerar ese proceso para que su familiar no esté en el purgatorio. Y entonces venían y le vendían un papelito llamado indulgencia y le decía, usted compre este papelito, compre este certificado y con eso usted está garantizando que su familiar va a salir del purgatorio. Mire qué tremendo, hermano. ¿Sabe por qué se daba esas cosas? Porque la Biblia no estaba en los idiomas del pueblo. La gente no podía leer la Biblia. Entonces la gente no podía saber si eso era así, conforme a la palabra de Dios, o no estaba conforme a la palabra de Dios. También, amados hermanos, la iglesia, otra de las causas
principales era la crisis religiosa y la búsqueda de una fe más genuina. Martín Lutero, uno de los reformadores de la iglesia, viajó a Roma. Y él llevaba una expectativa porque él decía, bueno, voy a Roma, dice, voy a la ciudad donde está la sede de la Santa Iglesia. Voy a la ciudad de Dios, decía él. Pero cuando él llegó a la ciudad de Roma, él observó la corrupción moral. No solamente de la gente, amados hermanos, sino principalmente de los líderes religiosos de esa época. Él vio, amados hermanos, cómo los sacerdotes, por ganar dinero, oficiaban misas express, es decir, misas que duraban corto tiempo con el propósito de que la gente llegara, depositara su ofrenda y saliera. Y llegaba el otro grupo, depositaba su ofrenda y saliera. No había predicación de la palabra de Dios. No había un deseo, un anhelo porque la gente conociera la palabra del Señor. Entonces estos prereformadores y reformadores comenzaron a predicar la palabra de Dios porque ellos habían estudiado la Biblia, habían estudiado la palabra de Dios y comenzaron a denunciar, amados hermanos, todas esas prácticas indebidas que se daban en las iglesias. Así que dentro de los principales reformadores tenemos también a este varón checo llamado Juan Hus. Juan Hus creció en el seno de una familia muy pobre, pero sus padres se dedicaron a prepararlo, a que él fuera a la escuela, y él de muy jovencito aprendió el idioma latín y eso le dio a él una ventaja para poder leer la Biblia. Pero dentro de su biografía dice que él comenzó a observar cómo los sacerdotes, cómo los religiosos de su época vivían muy bien, hermano. Comían muy bien. Tenían mucho respeto. Esa práctica que usted ve que la gente se acerca y le besa, ¿verdad?, el anillo al sacerdote, esa es una práctica muy vieja. Y entonces Juan cuando era joven miraba y decía, yo quiero eso. Yo quiero que la gente me respete. Yo quiero vivir bien, decía él, porque él miraba que los sacerdotes vivían muy bien y él había vivido en el seno de una familia muy pobre y con muchas limitaciones económicas. Pero Juan Hus, amados hermanos, no sabía que Dios tenía un propósito para él. Y cuando él comenzó a estudiar en la universidad la carrera de teología, se encontró con los escritos de el que mencioné anteriormente, de John Wycliffe, el inglés. Y este hombre, cuando comenzó a leer todos los escritos de Wycliffe y cómo Wycliffe en Inglaterra había denunciado las prácticas que tenía la Iglesia Católica, entonces él comenzó a tener más sed de conocer la palabra de Dios. Y una de las cosas que Juan Hus le decía a las personas que llegaban a la parroquia, a la iglesia donde él era predicador, él les decía, ustedes no están obligados, oiga bien, y este es un pensamiento, amados hermanos, que en aquel entonces era un pensamiento que le chocó muy duro a los líderes de la Iglesia Católica. Ustedes, decía él, no están obligados a obedecer a un sacerdote que tiene una vida inmoral. Porque lamentablemente, amados hermanos, los sacerdotes en aquel entonces no solamente tenían una o dos esposas, eran adúlteros. Y era una situación muy difícil, amados hermanos. Y también decía, ustedes no están obligados a obedecer a un sacerdote que promueve la venta de indulgencia. Y todo eso, amados hermanos, fue como una especie como de caldo, ¿verdad?,
de cultivo que fue creciendo, que fue creciendo, que fue creciendo, hasta que este hombre, amados hermanos, este Juan Hus, en el 6 de julio de 1415, dice que fue quemado en la hoguera por la Inquisición romana. A él lo acusaron de ser un hereje. Pero, amados hermanos, la muerte de este varón no detuvo el proceso que Dios ya tenía preparado para que la iglesia del Señor pudiera ser transformada por medio de la palabra de Dios. Vamos ahora entonces, amados hermanos, al versículo 17 de Judas. Oiga bien lo que dice Judas. Pero ustedes, oiga bien, amados, que dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son esas palabras? Son todas las que nosotros tenemos, amados hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Por eso es que es importante, amados hermanos, que nosotros leamos y estudiemos e insistamos cada día, amados hermanos, en volver a la palabra del Señor. El apóstol Pedro, vamos a ir rápidamente a la segunda de Pedro. El apóstol Pedro tenía un compromiso, y ya siendo un hombre anciano, oiga bien, segunda de Pedro, capítulo 3. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3. A partir del versículo 15, dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire qué interesante, este es el apóstol Pedro, reconociendo la autoridad apostólica del apóstol Pablo, porque ellos sabían de que venían tiempos difíciles para la iglesia. Tiempos, amados hermanos, en que la gente no iba a querer escuchar el mensaje de la palabra, sino que se iban a volver a las fábulas, a los cuentos, a las tradiciones. Y dice, aleluya, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi, oiga bien, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, amados hermanos, debemos de tener cuidado con aquellas enseñanzas que a veces nosotros estamos escuchando, ¿verdad?, de otros predicadores, y tenemos que valorar a la luz de la palabra de Dios si eso que está siendo predicado, amados hermanos, es conforme a las escrituras. Volvamos entonces ahora al libro de Judas, y dice el versículo 18, dice, las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, que dice, en el postrer tiempo, que dice, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero yo quiero decirle algo, hermano, esto no se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a cosas que van a ocurrir dentro de la iglesia del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento
para que podamos nosotros diferenciar si esa persona, esa mujer o ese hombre que está en un púlpito predicando, está predicando conforme a la palabra del Señor. El Señor nos ha dado a nosotros la sabiduría y su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo, amados hermanos, se manifiesta en forma de danza, en forma de que usted llora, en forma de que usted habla en lengua. Gloria a Dios por eso. Pero eso, no solamente eso es el Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo a nosotros nos capacita, nos da sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Y principalmente, amados hermanos, como decía Judas 3, para que nosotros podamos contender ardientemente por la fe. Cuando miremos que alguien, amados hermanos, está predicando algo que no es conforme a la palabra de Dios. A su nombre, dele palmas al Rey de Reyes, aleluya, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, muy importante que nosotros le demos gracias a Dios por estos varones, por estos hombres que hace, podemos decir, aproximadamente 700, 500 años atrás, fueron movidos por Dios para que se produjera un cambio dentro de la iglesia del Señor. Aleluya. Ahora, dentro de los principales aportes que la Reforma Protestante ha dado a la iglesia del Señor, número 1. A ver, ¿cuántos tienen su Biblia, hermano? Levante su Biblia. Levante su Biblia. Gloria a Dios. Mire, en la época de los discípulos, no todos andaban una Biblia. En la época de los reformadores, no todos tenían una Biblia. Esta Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, y esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En domingo pasado. Usted mira que en la primera hoja dice, antigua versión, dice, de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano Valera, ¿verdad que sí dice? En la primera hojita. Búsquela ahí en la primera hojita. Esos fueron dos hermanos españoles que cuando comenzaron a recibir las enseñanzas de la Reforma Protestante, miraron la necesidad, oiga bien, que el pueblo de España también pudiera tener la Biblia en su idioma. Y por eso trabajaron arduamente, amados hermanos. Este hermano llamado Casiodoro de Reina trabajó 10 años para traducir la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No fue una tarea fácil, hermano, porque era prohibido. Si lo agarraban, lo quemaban en la hoguera, hermanos. Él tuvo que huir de España, tuvo que trasladarse a otros países y estar viajando de un lado a otro para evitar que lo capturaran y lo mataran. Pero logró su propósito y el deseo que tenía de que la palabra de Dios fuera traducida al lenguaje del pueblo. Así que, hermanos, uno de los aportes principales y de los resultados que nosotros ahora vemos de la Reforma Protestante es que la Biblia fue traducida a los idiomas del pueblo. Hubo un hombre llamado John Wycliffe en Inglaterra. Hubo un hombre llamado Martín Lutero en Alemania y hubieron dos hombres llamados Casiodoro de Reina y Cipriano Valera que la tradujeron al español. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuál debería de ser el compromiso de nosotros como iglesia del Señor hoy en día con la palabra del Señor? Cuando hubieron hombres, amados hermanos, que dieron su vida, cuando hubieron hombres, amados hermanos, que amaron
a Dios por sobre todas las cosas y pusieron su vida en peligro para que la iglesia, para que el pueblo, aleluya, pudiera escuchar el verdadero evangelio. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros, amados hermanos? Quiero decirle que hoy en día la iglesia del Señor, también, amados hermanos, estamos enfrentando un resurgimiento de falsos maestros, de falsos predicadores, de falsos profetas. Un día de estos me llamaba la atención, amados hermanos, un pequeño video que miraba sobre una persona, una predicadora. No voy a decir su nombre, pero le voy a dar unos tips y usted se va a dar cuenta de quién es. Esta persona es dominicana, muy famosa, la siguen mucho. Y se divorció y se volvió a casar. Y es predicadora. Y decía ella, estaba llevando una enseñanza, y decía ella, amados hermanos, que cuando Jesucristo nació, lo que sucedió fue que el Hijo se metió en el cuerpo de Jesús. Y eso, amados hermanos, es una herejía. Si usted estudia la historia de la iglesia, eso se llama nestorismo. Nestorismo. Vaya y busque ahí el movimiento nestoriano. Búsquelo en Google y se va a dar cuenta, amados hermanos, que eso es una herejía. Nosotros creemos, conforme a la palabra de Dios, que Jesucristo fue 100% hombre. Se hizo hombre, aleluya. La palabra de Dios dice que se despojó de su gloria. Se despojó, amados hermanos, de su divinidad. Se humilló a sí mismo y tomó forma humana como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. No fue que un ángel vino y se metió en el cuerpo de Jesús. No fue de que se encarnó parcialmente, como lo creían algunos predicadores herejes de la iglesia primitiva, sino que Jesucristo es 100% hombre y también 100% Dios. Eso es lo que sustenta la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado, amados hermanos, porque muchas personas, queriendo enseñar cosas que atraigan a la gente, queriendo enseñar queriendo acaparar la atención de las personas, amados hermanos, los que están predicando son enseñanzas heréticas. Y nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos consumir todo lo que nosotros miremos en las redes sociales. Pidámosle sabiduría al Señor, a su nombre. Denle palmas al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Vamos terminando. Y dice, oiga bien, que en los postreros tiempos, estoy en Judas 18, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Algo que hoy en día, amados hermanos, está destruyendo a la iglesia del Señor, es lo que conocemos como el evangelio de la prosperidad. Usted va a ver ahí a muchas personas que le dicen pacte, siembre, personas que decretan, personas que declaran, y eso, amados hermanos, no tiene ningún fundamento bíblico. Hace muchos años atrás, usted recordará, había un canal de televisión que comenzó con esas enseñanzas. Comenzaron con unas maratónicas y poco a poco esas maratónicas se fueron convirtiendo en una manera de pedir dinero a la gente. Pero no pedían el dinero así por pedirlo porque necesitaban. Comenzaron a decirle a la gente, traiga aquí al altar, Dios va a hacer el milagro.
Y comenzó algo, amados hermanos, que ya en la Biblia está escrito, ya en la Biblia se había experimentado, y con esto vamos a cerrar. Hechos capítulo 8, ya en la Biblia esto se había dado, amados hermanos, lo que se conoce como la simonía o el tráfico de favores divinos. Aleluya. Hechos capítulo 8. Versículo 18. Dice la palabra del Señor, Hechos 8:18. Cuando vio Simón, este Simón era uno llamado el mago, no era Pedro. Era uno que se llamaba Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Les ofreció dinero. Porque Simón el mago dijo, aquí está esto, aquí tenemos una posibilidad económica bien hermosa, dijo Simón. Y diciendo, oiga bien lo que dijo Simón el mago, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Yo te voy a dar un dinero, Pedro. Te voy a dar una buena cantidad de dinero. Pero yo quiero que usted me dé ese poder. Eso se llama, hermano, simonía. Eso se llama compra de los favores de Dios. Y eso, amados hermanos, fue parte de lo que trajo a luz el movimiento de la reforma. Porque todavía sucede, hermano. Por ahí escuchaba que cobran por bautizar un niño, cobran por casar, cobran por un funeral. Se cobra por todo, hermano. Eso se llama tráfico de favores divinos. La gente piensa que dando van a comprar su salvación. Pero oiga bien lo que dijo el apóstol Pedro, versículo 20. ¿Qué le dijo Pedro? Sí, claro, hermano Simón el mago, venga para acá, sentémonos, vamos a hacer cuentas. No, Pedro le dijo, oiga bien, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mire qué tremendo, hermano. Por eso, amados hermanos, cuando usted mira a una persona que dice que es predicador y le dice, venga aquí al altar, aquí pacte, aquí siembre, aquí está la buena semilla, bla, 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 bla. Eso se llama tráfico de favores divinos, y eso lo condena la palabra de Dios, amados hermanos. No podemos nosotros ofrecerle a la gente favores divinos porque va a dar algún dinerito. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 5 de los postulados más importantes que la reforma protestante ha aportado a la iglesia cristiana es lo siguiente. Número 1, solo la escritura. Solamente la Biblia, amados hermanos, es nuestra máxima autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra de Dios, a su nombre. Dele palmas al Rey de Reyes por su palabra. Segundo, solo la gracia. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación con las buenas acciones. Recuerde eso, amados hermanos. El que pagó por nosotros el precio de nuestra salvación fue ¿quién? Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando antes de morir dijo delante del Padre, Padre, consumado es.
Dele palmas al Rey de Reyes, aleluya. Así que solo por la gracia de Dios, solo Jesucristo es el único camino. Usted quizá en algún momento cuando comenzó a venir a la iglesia y comenzó a decir, ¿y a dónde están las imágenes? ¿A dónde está San Juan, San Pedro, San Judas, San Caralampio? ¿Por qué no tienen ahí a una imagen de una virgen? Hermano, porque nosotros creemos que el único intercesor que está delante de Dios el Padre, que intercede por nosotros las 24 horas del día, es Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Rey de Reyes, aleluya, gloria a Dios. Usted puede observar, ponga atención, cuando están esas fiestas patronales y la gente dice, ay sí, dice, por la intercesión de Santo Dominguito. No, hermanos, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Por la intercesión de la Virgen, no sé cuál de las tantas vírgenes que hay. No, amados hermanos, María murió. Está esperando la resurrección de los muertos como todos aquellos que murieron con la esperanza en Cristo Jesús. María no puede interceder por nosotros. Pedro, Pablo no pueden interceder por nosotros porque ellos murieron. Están esperando la resurrección de todos aquellos que murieron con la esperanza en Cristo. A su nombre, solamente Cristo. Y también solamente por la fe, amados hermanos. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, y como decía el apóstol Pablo a los romanos, aleluya, oiga bien, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, aleluya. Esa es la salvación por fe. Y número 5, solamente la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele palma al Rey de Reyes. Solamente para Él la gloria, solamente para Él la honra, aleluya. Póngase de pie en esta mañana, gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Raúl que se vaya acercando. Él va a tener el tiempo de orar por las diferentes peticiones en esta mañana. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana a la reflexión. Alguien en esta mañana desea reconciliarse con el Señor y decirle, Señor, yo necesito ser renovado en mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos expuesto, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos y hermanas presentes en este lugar, Señor. También con nuestros hermanos y amigos que están siguiendo la transmisión, Señor, de tu palabra, Señor, de este culto, Padre Celestial, aleluya. En esta mañana, Señor, venimos orando, Dios mío, para que tú produzcas el cambio que necesitamos en nuestra vida, Señor. Solamente tú puedes producir, Señor, ese cambio, Dios mío. No lo puede hacer nadie más sino tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, Dios mío, encomendamos nuestras vidas a ti, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que toca. Espíritu Santo, tú eres el que redarguye. Espíritu Santo, tú eres el que nos hace ver, aleluya, esa área en nuestra vida que necesita ser transformada, ser cambiada por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor, por ese poder maravilloso que hay en Cristo Jesús, aleluya. Ayúdanos, Señor.
Estos tiempos finales que estamos viviendo, Señor, tiempos peligrosos, tiempos, Señor, donde hay comezón de oír de falsa doctrina. Hoy, en esta mañana, tú nos estás amonestando, Señor, para que seamos celosos de la palabra correctamente trazada, del evangelio sin mácula, aleluya, de la sana doctrina, aleluya. Porque hay muchos maestros, muchos hombres y mujeres, Señor, que tristemente se han desviado, Señor. Y ahora, Señor amado, están pervirtiendo, así como en el pasado, hoy también, Señor amado. Pero te pedimos misericordia. Levante su mano en esta hora, Padre. Clamamos por nuestra familia, Señor. Tenemos hermanos. Tenemos, Señor, parientes, padres, hijos, nietos, primos, primas, tíos y tías, aquí en Nicaragua, Señor, fuera de Nicaragua, Señor, que todavía, Dios mío, no han venido a tus pies, Señor, o un día estuvieron en tus caminos, Señor, y se apartaron, aleluya, pero en esta hora clamamos por ellos, Señor. Toca sus corazones también, Dios mío, que esa promesa de tu palabra que dice, aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se pueda cumplir, Señor, en esa familia nuestra, Señor, que todavía no ha venido a tus pies, Padre Celestial, aleluya. Te pedimos misericordia y te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Dios mío. Afírmanos, fortalécenos, dígale en esta mañana, afirma mi fe, Señor. En medio de la prueba, tú no me has dejado. Ahí, Señor, está la promesa de tu palabra que dice, pueblo, no te dejaré, no te desampararé, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Así dejamos a nuestro hermano Raúl Sándigo con nosotros. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. El Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Bismar, hermano. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto creen que el Señor sana, hermano? Entonces, vamos a orar por estas peticiones, hermano. Nos vamos a hacer todo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante ti, Padre bendito, glorioso y bueno, Señor. Venimos ante ti presentando estas almas, Señor. Ellas están creyendo en ti, Señor. Que tú la vas a sanar, Señor. Porque tú lo haces, Señor. Te venimos presentando a Reina del Socorro, que tiene cáncer en el hígado. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y maravilloso eres tú, Señor. Solo en ti hay sanidad, Señor. Te presentamos a nuestra hermana, Señor. Venimos ante ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Me uno con mis hermanos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad, Padre, en ese hígado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos cancelado ese cáncer, Señor. Para la gloria y tu honra de ti, Señor. Bendito y maravilloso es tu nombre, Señor. Venimos ante ti, seguimos orando, Señor, para ti, Señor. Te presentamos ahora a Acuña. Tiene neumonía, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Esa hija tuya viene creyendo en ti, Señor. Hasta allá donde se encuentre, Señor. A donde esté ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, Padre. Declaramos fuera de su cuerpo la neumonía, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor.
Víctor Ampié, por dolencia en todo su cuerpo. Bendito y maravilloso es tu nombre, Señor. Te venimos dando gracias por él, Señor, que te viene creyendo, Señor. Y siempre, Señor, venimos declarando sanidad en todo su cuerpo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Porque tú nos dijiste que te pidiéramos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Y en ese nombre, que sobre todo nombre, te lo pedimos, Señor. Venimos orando, Señor. Oración por Yodiro Morales, por diabetes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de tu amado Jesús, Señor. Venimos ante ti, Señor. Venimos presentando la diabetes de nuestro hermano, Señor. Y en el nombre de Jesús también, Señor, la declaramos en sanidad, Señor. En su páncreas, Señor. Renovado, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Porque solo tú, Señor, es que puedes poner los organismos nuevos, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Lo que es imposible para los hombres, para ti no hay nada imposible, Señor. Declaramos en todas estas almas, Señor, organismos nuevos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, la gloria y la honra es tuya, Señor. Te damos infinitamente gracias. Gracias, Señor. Declaramos un abrazo para José David, dice el Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hasta donde Él está, Señor. Hasta ahí llega el abrazo para José David, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Y te damos infinitamente gracias, Señor, por todas estas sanidades, Señor. Y también, Señor, venimos poniendo en tus manos a todos los enfermos que están en sus hogares, Señor. Que seas tú haciendo la obra, Señor. Sea cual sea la enfermedad, Señor. Porque por tu llaga fuimos sanados, Señor. Te damos infinitamente gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. A su nombre. 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 A su nombre.